Hola a todos. Les doy una cálida bienvenida. Soy el Dr. David Litua y hoy hablaremos del segundo capítulo de mi libro, Transformación posthumana en el pensamiento mediterráneo antiguo. Para quienes quieran ver la introducción y el primer capítulo, por favor revisen los episodios anteriores. Estoy ofreciendo este libro con una oferta especial para los patrocinadores, pero solo me quedan 3 copias. Lo puedo mandar autografiado por correo. Solo mándame un mensaje por la función de mensajes de Patreon y lo revisamos, si es que todavía hay existencias. Pues bien, comencemos. El capítulo 2 trata sobre Empédocles como un daimon. Ya definimos daimon en la introducción a esta serie. En esencia, un daimon es un ser espiritual divino que media entre la deidad suprema o una deidad suprema y los seres humanos. En ese sentido, es como un ángel, y los antiguos griegos no consideraban que los daimones fueran todos malos. Podían ser traviesos o incluso personajes tramposillos. Algunos podían ser malignos, pero muchos no lo eran. De hecho, entre los filósofos, y esto lo veremos sobre todo en Platón, los daimones, al ser seres divinos, solo podían ser buenos. Así, cuando Empédocles se proclama un daimon, algo que lo distingue de manera única porque él mismo se convierte en uno, está proclamando la verdad de la existencia humana en la etapa más elevada de su desarrollo evolutivo. Por cierto, en mi opinión, todo el mundo debería saber lo básico sobre Empédocles. Él es un personaje completamente occidental, originario del sur de Sicilia, en la antigua ciudad de Acragas, la actual Agrigento. Fue un maestro espiritual y poeta, y durante su vida también tuvo fama de reformador político. Algunos creían que fue desterrado de Acragas porque intentó impulsar una revolución democrática y, por ello, fue expulsado. Es difícil verificar esos detalles. Sin duda, Empédocles se consideraba a sí mismo como un exiliado del cielo. Probablemente Empédocles era pitagórico, pero un pitagórico muy a su manera, por así decirlo. Parece haber elogiado a Pitágoras como alguien que conocía sus existencias anteriores y él mismo se esforzó por recuperar los recuerdos de esas vidas pasadas. Existe cierta controversia sobre si escribió uno o dos poemas, pero el consenso general es que los fragmentos que tenemos de la obra de Empédocles, que se pueden encontrar en cualquier colección de escritos presocráticos, provienen de dos poemas, uno llamado Sobre la naturaleza o Perificios y el otro llamado Purificaciones o Cafarmoí. Esta idea de purificación fue la que me llamó la atención mientras escribía el libro. En resumen, Empédocles era un metafísico y curiosamente en su época, la metafísica no se hacía escribiendo tratados secos y polvorientos, sino escribiendo poesía. Y parte de su poesía, que está escrita en una especie de tono homérico, en hexámetros homéricos, es muy hermosa. En este capítulo trato de darle un poco del sabor poético de Empédocles, haciendo que los versos rimen. Supongo que esa sería mi contribución a la traducción de Empédocles. Empédocles también tenía la reputación de ser un sanador. Podía sanar solo con su palabra y, según se dice, como él mismo afirmaba, podía controlar los vientos. Y también se le atribuye haber revivido a una mujer que no había respirado durante mucho tiempo. Aparentemente, este control del viento, es decir, del aire externo y del aire interno, están relacionados. Él puede traer los vientos o detenerlos, y también crear los vientos dentro del cuerpo humano mientras pasan por los pulmones. Veamos brevemente la metafísica de Empédocles. Obviamente, esto es difícil de reconstruir porque los poemas de Empédocles no han sobrevivido, y todo lo que tenemos son fragmentos.
pero hay bastantes o muchos fragmentos que han sobrevivido como citas de escritores posteriores. Así que todo esto es una reconstrucción y se vuelve bastante complejo si es que les interesa este tipo de cosas. Básicamente, Empédocles teorizó que existían cuatro elementos simples y eternos que son duraderos y no perecen. Estos son tierra, aire, fuego y agua. Y además de estos, hay dos energías que él llamó amor o filía y discordia, neikos. Estas dos energías son las que congregan y entrelazan los cuatro elementos que componen el cosmos. Esa es la energía del amor. Y la energía de la discordia hace lo contrario. Trae caos, desorden y desorganización. Y estos dos elementos, como el yin y el yang, están en competencia eterna. Y en algunas fases del universo domina la regla del amor y nos dirigimos hacia la unidad. Y la máxima unidad es la unidad de la esfera, cuando toda la realidad está unida en una combinación perfecta y ordenada de tierra, aire, fuego y agua. Ese es el tipo de estado paradisíaco de la materia. Lo opuesto a eso, la apocalipsis, es cuando toda la materia se descompone y se separa, y está tan alejada que no puede unirse. En ese sentido, se parece a la física moderna, donde el universo se expande radicalmente, casi fuera de control. Y en los próximos 1.000 millones de años, estaremos tan alejados de cualquier cosa y toda la energía del Sol, de las estrellas, se apagará. Y no quedará nada más que una negrura desolada. Eso es similar a la Apocalipsis descrita por Empédocles. Dado el enfoque de mi libro, lo que destaco es el concepto del daimon según Empédocles. Y Empédocles consideraba que todos los seres humanos, en su naturaleza más profunda, eran daimones y, en particular, daimones caídos. Pero los daimones no caídos son seres puros, inteligentes y esféricos. Son combinaciones perfectas y longevas de los cuatro elementos organizados por la energía del amor. Esto es importante porque los daimones son como microcosmos del universo cuando está completamente unido, puro, perfecto y esférico. Hay una analogía entre el microcosmos del verdadero ser y el macrocosmos del universo en el apogeo del dominio del amor. En fin, esa es mi teoría. Y la presento como tal. Quienes estén interesados en esto pueden investigar más a fondo y encontrarán muchísimas opiniones. Pero por ahora, esa es mi postura. Empédocles es un escritor muy divertido. Y siempre que puedo, trato de citarlo para que puedan saborear su rico discurso poético. En uno de sus fragmentos leemos, existe un oráculo de la necesidad, un antiguo decreto divino, eterno, sellado por un gran juramento. Cuando alguien mancilla sus miembros con sangre y, llevado por la discordia, viola criminalmente el juramento, los daimones vagan, lejos de los bienaventurados, durante 30.000 estaciones. Para poder ajustarlo aquí en la pantalla, tuve que omitir varias secciones de esta línea poética. Pero en esencia, de lo que se habla es de la caída primordial de los daimones. El concepto de la caída de las almas no es una idea cristiana. Empédocles es al menos 450 años anterior al cristianismo, y de lo que él habla es de la caída primordial de los daimones. Esto es interesante porque nos permite comprender por qué somos quienes somos, por qué estamos donde estamos y cómo podemos regresar al estado primordial. Permítanme nuevamente continuar la cita en mi traducción. Cito, con el paso del tiempo, revisten toda forma mortal, recorriendo en su desdicha los senderos de la vida.
Yo también soy uno de esos daimones, un desterrado de los dioses, un fugitivo, por haber puesto mi confianza en la discordia, presa de un furor insensato. Ahora, no está del todo claro cómo Empédocles confió en la discordia. Él mismo estaba limitado por su lenguaje poético. Pero lo que parece decirse aquí es que, de alguna manera, el Empédocles daimónico junto con otros daimones aceptaron la fuerza y la energía de la división. Y sus cuerpos perfectos, sus cuerpos esféricos perfectos, fueron destrozados. Y lo que quedaba de su ser daimónico fue arrojado a toda forma mortal. Como en el pensamiento pitagórico tradicional, lo que esto significa es que el ser se reencarnaba en múltiples formas de plantas y animales para que pudiera evolucionar de regreso a su forma daimónica. Se debate cuáles fueron los pecados originales del daimon. Aquí surge una dificultad en la transmisión de los manuscritos, porque cuando Empédocles utiliza la palabra fogo, por miedo, algunos editores la enmiedan por fono, por asesinato. Pero no veo una razón contundente para mantener esa enmienda, aunque a veces, o más seguido, verán que así se traduce. Parece ser que se mencionan dos pecados primordiales, el miedo y el perjurio, es decir, romper algún tipo de juramento y vivir con miedo. Y el miedo es la aceptación de la división, de la separación y del desorden y el caos. Estos son los que rompen el paraíso perfecto del estado daimónico. No sabemos si todos los daimones caen o si algunos de ellos permanecen en ese estado de larga vida. En realidad, no lo sabemos con certeza, pero parece que muchos de ellos sí caen. Y muchos de ellos terminan en este mundo que está más o menos dominado por la lucha, donde la organización de la materia no alcanza del todo la unidad. Y hay tanta diversidad de seres y la combinación de la materia aparece en varias formas de vida. Ese es el estado en el que se dice que los daimones crecen y se purifican. Empédocles es bastante franco al respecto. Dice que ha atravesado innumerables reencarnaciones, adoptando formas de seres que nosotros consideraríamos bastante bajos dentro de la cadena del ser. Pero para Empédocles, toda la realidad, incluida la realidad vegetal, tiene una parte de conciencia. Y por eso, incluso en el nivel más bajo de conciencia, uno puede entrar en la vida de las plantas y los animales inferiores, o como dice Empédocles, en verdad, fui un niño y una niña, un arbusto y un pájaro, y un pez en el remolino del océano. Y al pasar por estas combinaciones de plantas y animales, que a su vez son diferentes combinaciones de los elementos, uno atraviesa por un sistema de purificación. Es una purificación por la tierra, por el agua, por el fuego y por el aire. Y mientras uno, cuando finalmente evoluciona al estado humano, mientras el humano se abstenga de matar tanto plantas como animales, puede alcanzar o evolucionar de regreso a su estado daimónico porque recuerden, no podemos matar nada porque todo tiene conciencia. En algún nivel, todo es sensible. Por eso, Empédocles reaccionó fuertemente al modo dominante de religión en su vida, que se centraba en el sacrificio de animales. Él pensaba que esa era la máxima profanación. Y se decía que el único sacrificio que realizó fue un buey hecho de sustancias aromáticas, un buey que podía ser ofrecido al consumirse en humo. Vamos a citar a Empédocles de nuevo. En este caso, sus versos más famosos o más citados, que abren su poema Las Purificaciones y que son mis versos favoritos. Salve, queridos amigos que habitáis la gran ciudad junto a la corriente dorada de Acragas. Regocijaos, estoy entre vosotros, un Dios inmortal.
Recorro estos caminos coronado con cintas rituales y guirnaldas de flores. Soy venerado por hombres y mujeres por igual, que acuden a mí por millares. Esto es fascinante y plantea la pregunta de si él entiende lo mismo por Dios que por Daimon, porque él se veía a sí mismo como un Daimon. Pueden leer mi libro para entender mi postura, porque aquí hay ciertos matices. A partir de esta cita, mucha gente de la antigüedad intuyó que Empédocles era una especie de personalidad extravagante. En realidad, no conocemos su personalidad, pero si de verdad está hablando de ser adorado, esto es un paralelo bastante extraordinario con lo que encontramos en Jesús de Nazaret, tal como se presenta en los Evangelios y en muchas otras figuras sagradas, personas deificadas en la antigüedad. Esta es una frase que vale la pena memorizar. Aunque quiero hacer hincapié en que mi interpretación de Empédocles, de alguna forma, está influenciada por la recepción de Empédocles, y en esa recepción, el énfasis en la purificación moral, así como en la simple catarsis, la purificación religiosa, es verdaderamente importante. Tampoco estoy diciendo que estoy volviendo al Empédocles original. En parte, estoy tratando de mostrar cómo el propio Empédocles fue pasado por un filtro platónico y leído de cierta manera en la antigüedad tardía. Una buena muestra de esto es una cita de Sexto Empírico, quien dijo que el filósofo verdaderamente dedicado al estudio de la naturaleza comprenderá que Empédocles se llamó a sí mismo un dios porque solo él, al mantener su mente pura y libre de toda corrupción, había alcanzado al dios exterior por medio del dios que llevaba dentro de sí. Para mí, aquí realmente la clave es la purificación, es decir, estar libre de vicios. Es una concepción más amplia de la purificación que alcanza el ámbito moral. Esto es algo que tanto los platónicos como los cristianos retomarán después, y es lo que nos permite comparar sus diferentes sistemas. Lo que Empédocles mismo quería decir con purificación, en realidad tenía mucho que ver con la dieta y no sacrificar animales. Pero en interpretaciones posteriores, su idea de purificación fue moralizada. Y eso quiero destacar. Hay una leyenda muy divertida sobre la muerte de Empédocles. No les garantizo que sea histórica, pero creo que nos dice mucho sobre la autoidentidad de Empédocles y su forma de ser en el mundo. Él verdaderamente vivió su filosofía y se proclamó a sí mismo como daimon. Se proclamó poseedor de poderes sobrehumanos. Pero al final de su vida, básicamente desapareció. Y se decía que había terminado su vida arrojándose al famoso volcán de Sicilia, el monte Etna, aparentemente en un intento de liberar su daimon interior a través del elemento fuego. Probablemente Empédocles pensaba que el yo daimónico, o lo que quiera que fuera, se iba a vivir a la luna. Por tanto, tenía una comprensión muy concreta de su destino después de la muerte y del lugar en el que continuaría existiendo. Pero en realidad, independientemente de lo que piensen sobre esta tradición particular de muerte, Empédocles verdaderamente encarna la filosofía puesta en práctica. Es una forma de vida. Es una religión en sí misma. Es un camino de salvación y una historia no solo del yo o del yo en evolución, sino de una evolución cósmica donde todos estamos evolucionando hacia formas de vida superiores. Y esto sería todo lo que voy a revelar en este adelanto en particular. Para quienes quieran más detalles, revisen el capítulo y mis notas, ahí encontrarán algunas sugerencias para lecturas adicionales. Por ahora, solo quiero agradecerles a todos por acompañarme. Espero que haya despertado su interés y que sigan estudiando este material y que consideren seriamente comprar el libro. Para quienes disfrutaron este video, dejen un like y siéntanse en libertad de dejar un comentario. Responderé a sus preguntas por Patreon. Gracias a todos. Mis mejores deseos. Cuídense.